Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, en el Señor, en este día 7 de marzo, estamos celebrando a Santa Felicidad y Perpetua en el año 203. Bendiciones a todas, las llamamos Felicitas. A todas las hermanas que tienen ese nombre, Félix, puede ser Félix, derivado, Perpetua, pues nada más en mujer, ¿verdad? Que no hay en varón, no se escucha bien, puede ser que sea segundo nombre. Bendiciones a todos los que cumplen años, que no llevan ese nombre, y todos los que llevan ese nombre el día de su santo. Escuchamos este canto en este día del Señor y la vida de los santos. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 7 de marzo, Santa Felicitas y Perpetua. Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Perpetua era una joven
joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en la prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba a suceder. Felicitas es una esclava de Perpetua. Era también muy joven y ella en la prisión dio a luz una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron a su martirio unas esclavas que fueron apresadas junto con ellas, y su catequista, el diácono Saturo, y las habían instruido en la religión y las habían preparado para el bautismo. A Saturo no le habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados por la antigüedad, y San Agustín dice que se leía en las iglesias con gran provecho. A los oyentes estos documentos narran lo siguiente: en el año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no querían adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera junto con las esclavas Felicita y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estaba demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses que me necesitaba mucho. Y yo lo que más le pedía a Dios era que nos considera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente al día siguiente llegaron 2 diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otras habitaciones menos sofocantes y oscura que la anterior. Fueron llevados a una sala donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaron tan apretujados e incómodos, y permitieron que les llevaran a los niños a Perpetua, y el cual estaba sofocando de penas y acabamientos. Y ya dice en el diario: desde que tuve un pequeñín junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel sino un palacio. Me sentía lleno de alegría y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y las abuelitas se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus seguidores. La noche anterior, Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendría que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosas pendientes estaba un paraíso eterno que le esperaba. Ella narró a sus compañeras la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante la autoridad que ellos eran cristianos y que preferían morir antes de adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana, y que así se salvaría su vida. Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica, pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador y que lo hiciera por el amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovió intensamente, pero terminó diciendo: padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja.
Respondió él: pues bien, esa vasija hay que llamarla bandeja y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo soy cristiana y no puedo llamarme pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Y añade el diario escrito por Perpetua: mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. El juez declaró a los 3 hombres serían llevados al circo y allí delante de las muchedumbres serían destrozados por las fieras al día de la fiesta del emperador, y que las 2 mujeres serían echadas amarradas en una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicita iba a ser madre y que la ley prohíbe matar a los que ya iban a dar a luz. Y ella, si deseaba ser martirizada por amar a Cristo, entonces los cristianos oraron con la fe, y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual fue confiada a cristianos fervorosos, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciendo: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue al martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se le permitirá hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. 2 santos diáconos le llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos están igual de animosos, alegres y dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos le echaron a las fieras, que los destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlos a la plaza, a los soldados querían que los hombres llevaran vestidos de sacerdotes por los falsos dioses, y las mujeres vestidas de sacerdotisas por los dioses de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente, y ninguno quiso colocarse el vestido de religiosos falsos. El diácono Saturo había logrado convertir al cristianismo a unos de los carceleros llamado Pudente, y le dijo: para que veas que Cristo es Dios, te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo, y el feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí lo dio un tremendo mordisco al domador, que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Y entonces soltaron a un leopardo, y de una destellada destrozó a Saturo, el diácono. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente, y ese aceptó definitivamente volverse cristiano. A Perpetua y Felicita las envolvieron dentro de una malla y la colocaron en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no dieran escándalo a nadie, para parecer poca cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada de una llorona pagana. La gente, emocionada al ver la valentía de esas 2 jóvenes madres, pidió que las sacaran por las puertas por donde llevaban los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo a un éxtasis, preguntó: ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego el pueblo cruel pidió que los volvieran a traer y que las cortaran la cabeza allí delante de todos. Y al saber estas noticias, las 2 jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza.
A Felicidad le cortaron la cabeza en un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y esquivó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano. Él sintió preciso de su cuello dónde debía darle el machetazo, y así esta joven valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Estas dos mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla, sirvienta y obediente esposa, jóvenes esposas y madres y en flor de la vida, prefirieron renunciar a las goces de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo. ¿Qué nos enseñarán a nosotros? Ellas sacrificaron en medio del medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevan más 16 siglos gozando del paraíso eterno. ¿Qué renuncias nos cuenta nuestra religión? En verdad, seguir a Cristo nos cuesta algunas renuncias. Cristo sabe pagar muy bien lo que hacemos y lo que renunciamos por Él. San Felicitas y Perpetua ruega por nosotros. Dios bendiga a todas las que saben ofrecerse y que saben entregarse con esa bendición. Vamos al Evangelio de mañana, que estamos en la tercera semana de Cuaresma. No se te olvide que es el Evangelio del domingo, hoy sábado al domingo. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más. Escucha cómo dice San Juan, sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde debe de darse culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en el Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y hasta aquí
en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que le den culto. Dios es espíritu y los que adoran pueden hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo. Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia él, donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le insistían: maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena fruto para la vida eterna. De este modo se alegra por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajan y ustedes recogen sus frutos. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que ha hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír sus palabras y decían a la mujer: no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el proceso del diálogo entre Jesús y la samaritana tiene un proceso de conversión continua. Miramos que a través de una necesidad, el agua, esta mujer se acerca al pozo donde sabemos que hay ese líquido vital. Y ahí está Jesús sentado en el volcán. Mirando la necesidad de la mujer, Jesús le dice la suya: dame de beber. Dame de beber de tus preocupaciones. Dame de beber de tus alteraciones. Dame de beber de tus aflicciones. De esa manera, mirando el texto, la samaritana le dice: ¿cómo me vas a dar tú de beber, Señor, si este pozo está muy hondo y no tienes recipiente con cuál sacarlo? Y Jesús le confirma: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida. Eso se llama conversión. Pero la conversión necesita un arrepentimiento para poder mirarse ese cambio. Por eso Jesús le incita, diciéndole: vete por tu marido. Ella no había entrado en ese espíritu de conversión. Jesús se la estaba ofreciendo, pero para aquella conversión tiene que haber arrepentimiento. Y entonces ella le dice: no tengo marido. Y en el momento de exclamar: no tengo marido, Jesús le ayuda en su examen de conciencia. Has dicho la verdad. Has tenido 5 maridos. Dice: has tenido 5
y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces, la conversión tiene que tener ese punto de arrepentimiento y de examen de conciencia. Esta mujer samaritana quiere el agua viva. Dame de esa agua para que no más venga a este pozo. Pues ahora te puedo dar del agua viva siempre y cuando pongas la verdad delante de ti. Vete por tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y has dicho bien, porque has tenido muchos deslices, has tenido muchas inclinaciones deseosas del pecado, y las has consentido, las has permitido y las has vivido. Y por supuesto que ninguna ha sido con compromiso, todas han sido a la ligera. Y entonces esa mujer inmediatamente reconoce, miro, dice, y ya veo que eres un profeta. Hermoso descubrir la naturaleza de Dios, porque no se encubre, no se defiende, no discute. Ya veo que es un profeta. Acepta la verdad. Y en esa aceptación comienza a mirar el proceso de arrepentimiento. Por supuesto que comienza a hablar sobre el pozo de Jacob, sobre la naturaleza del culto en Israel, en Jerusalén, y sobre el tema del Mesías que vendrá. Y Jesús le cierra el camino y dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, de ahí llegan los discípulos. Y al llegar, no quiere comer Jesús, porque está esperando al resto de los samaritanos, que con la samaritana fue a hacer la labor de evangelización. ¿Y qué llega a hacer la samaritana en Samaria, en el pueblo de Sicar? Dice aquí, pueblo de Sicar. Pues le dice a todos, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Fíjate qué hermoso sentido de la reconciliación y la misericordia de Jesús, que toma a una mujer que era pecadora en una evangelizadora. He conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Pues ese es el punto. Hoy estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento y de gracia que el Señor nos invita a vivir, y que tengamos ese proceso de su presencia. Así que Cuaresma es el punto de conversión. Pero no se te olvide, para que haya conversión tiene que haber arrepentimiento. Y aquí esta mujer dice, eres un profeta, me has dicho lo que soy. Así que hoy te pido en el nombre de Jesús a que dejemos que el Señor nos hable y que enderecemos todo aquello oscuro, mentiroso, falso que hay de nosotros, y le digamos al Señor, eres un profeta, me has dicho todo lo que soy. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Feliz sábado para todos. Seguimos la oración de retiro de varones. Son, gracias a Dios, 65 varones que están en el Señor. Mañana la misa dominical a las 2 de la tarde, la misa dominical para el cierre del retiro. La conclusión del retiro es a las 2 de la tarde del día de mañana. Muchas bendiciones a todos. Feliz sábado en el Señor.